Bien, estamos en este segundo bloque y continuamos, por supuesto, con más información. En este tema de la glosa, que nos quedábamos hace unos segunditos, parte de los integrantes del Congreso y obviamente analistas políticos piden y dicen que es conveniente que la totalidad de los secretarios deban de comparecer. Entre ellos está el regidor también y exdiputado local del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez. Escuchemos la información. Y bueno, el regidor del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez, se suma a pues la voz de muchos, bueno, él como regidor, muchos activistas social, mucha persona que tiene que ver en la política, donde dicen que deben de comparecer la totalidad de los secretarios. Esto, pues bueno, en el Congreso ha quedado a deber y deben comparecer la totalidad de los secretarios para poder hacer una glosa del informe del Ejecutivo Estatal. Pues bueno, secundan mucho a este regidor Alejandro Ceniceros Martínez. Las comparecencias deben de ser de la totalidad de los secretarios. Aquí van a ser 2 o 3 en pleno y varios en comisiones. No son ni la totalidad. Y pues bueno, Ceniceros Martínez dijo que los diputados de la actual legislatura deben de solicitar que comparezcan todos los titulares de las secretarías del Estado ante el Pleno. Todos así se refirió este regidor. Bueno, pues es un punto de vista respetable, por supuesto, pero esto solamente lo decide precisamente la Cámara de Diputados en razón de la propia necesidad y de los requisitos que se presenten o que se necesiten, ¿no? O sea, vuelvo yo a decirles, la glosa es una facultad que tiene el Congreso del Estado y que, por supuesto, puede hacer uso de ella o recurrir a ella, y los secretarios de despacho que sean solicitados están, por supuesto, obligados a presentarse, y el Congreso tampoco podría salirse precisamente de ese ámbito, ¿no? Sino, o sea, tiene que ser del ámbito preciso de la función de cada uno de ellos y de lo que ya sucedió. Es decir, es una revisión, es una glosa. Y esto, en un momento dado, le permite al Congreso establecer un dictamen o hacer recomendaciones, etcétera. Hablar de muchas cosas sobre el particular. Para esta temporada vacacional de verano, Tamaulipas espera una visita importante de visitantes. Estamos hablando de cerca de 3.2 millones de turistas. Es el cálculo que hace el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha. Platícanos, Amador. Bueno, Teo, ya estamos a la puerta de estas vacaciones de verano, donde se espera en Tamaulipas que arriben 3.2 millones de turistas. Y bueno, esto nos dejará una derrama económica estimada en 3,000 millones de pesos, informa el secretario de Turismo, Fernando Olivero Rocha, al comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado para la glosa del sexto informe de trabajo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Dijo que el pronóstico de visitantes refleja la recuperación del turismo en la entidad luego de 2 años y medio de pandemia del COVID-19 y estimó que la cifra total de turistas en el 2022 será de 10 millones, una cifra similar a la del 2019. Bueno, pues creo que esto es un asunto que viene un poquito a paliar la crisis que hemos pasado por el COVID-19. Es un número muy alto de visitas las que se tiene programada para este verano. Hay que entender que, aunque no es una zona de visita costera, bueno, pues Tamaulipas tiene una franja enorme
enorme, enorme, que al caso hace atractivo muchas cosas, ¿no? El mismo clima, que a lo mejor sí es extremo en el calor, pero pues lógicamente si estás en los puertos agradables, en las playas que se tienen preparadas desde Matamoros hasta la zona de Tampico, pues lógicamente algo bueno. Y hay mucho vacacionista que también busca la franja fronteriza. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cruce es agradable, el famoso shopping, muchas cosas que se son atractivas para la entidad y que Tamaulipas, bueno, pues es una franja muy grande del territorio nacional, con mucha interconectividad y que, bueno, pues aparte de la gente que radica en el Bajío, es la ruta natural hacia la frontera y sirve de mucho. Y el crecimiento, por ejemplo, de la zona metropolitana de Madero y de Tampico, pues también es un atractivo. Ambos alcaldes que fueron ratificados con el voto están ubicados en un muy alto nivel y esto es por el desarrollo de sus ciudades, por los atractivos, por la capacidad turística, por el nivel de atención que se tiene. Entonces, pues vamos a ver qué tal le va al Estado en esta temporada. Las malas noticias es que otra maquiladora, en este caso Kemet, está pensando en despedir alrededor de 300 trabajadores. Te escuchamos, Amado. Y bueno, Teo, a la parte contraria donde podrían despedir a 300 trabajadores de la maquiladora Kemet, al no haber el requerimiento por parte de empresas o industrias estadounidenses, se espera la ola de despidos en la industria maquiladora local. Continúa en los próximos días, será de 300, alrededor de 300 trabajadores de la Kemet, reveló el titular del sindicato de trabajadores de la planta maquiladora de Ciudad Victoria, María Dolores Zúñiga Vázquez. Se espera que se siga liquidando más gente porque la verdad no hay requerimientos, dijo al ser entrevistada el martes. Y bueno, Teo, situaciones muy en contra, ¿no?, de la nota que dimos de turismo y ahora esta cuestión que está pasando específicamente en la capital del estado. Se sigue dando este fenómeno por el COVID de las mismas industrias a nivel mundial ya no están requiriendo la misma cantidad o igual quienes surten ya no tienen esa materia prima para poder seguir surtiendo a todas estas grandes industrias y esto requiere la inmovilidad de la mano de obra y esto está haciendo a las empresas que empiecen a liquidar gente. Bueno, y como es lógico, ¿qué significa esto? Desempleo. Y es cifras que nos deben de preocupar. Amador. Y bueno, seguimos con esta cuestión, ¿no? Aumenta el desempleo por primera vez en el año en Tamaulipas. El desempleo en Tamaulipas registró un mayor, en el mayo pasado, el primer retroceso del año al aumentar 0.2 de punto en abril pasado. El porcentaje de desocupación de la población económicamente activa era de 3.4 y se incrementó a 3.6%. El aumento del desempleo apenas se registra en el quinto mes del año, a pesar de que el número de afiliaciones ante el Instituto Mexicano de Seguro Social ha registrado en 3 meses la reducción desde el marzo hasta mayo del presente año. Y bueno, Teo, esto nos está hablando de que hay que prepararnos en esta cuestión. Volvemos a insistir, los que tienen empleo, pues cuidarlo, los que puedan dar empleo, pues bueno, hay que motivar a todo este tipo de economías, ya que de una u otra manera dependen familias, dependen comunidades en algunos casos, y yo creo que es muy importante que se esté trabajando ya, ¿no? Trabajando en programas, en el apoyo
a las economías que están siendo muy golpeadas. Yo creo que aquí ya se está sintiendo la ola por esta cuestión del COVID en la parte económica. Bien, y bueno, vamos a abordar este tema de la tragedia en Texas, de los migrantes que aparecieron muertos dentro de un tráiler. Son tres temas importantes que tenemos que decir. Ayer que platicamos el asunto, me falla la memoria, habíamos hablado de 43 vidas perdidas. Hoy amanecimos con la cifra de 51, 22 de los cuales mexicanos. Bueno, debo decirles que el último parte de la autoridad se habla ya de 53 personas. 2 más murieron en el transcurso de la mañana y al arranque de la tarde de este miércoles 29. El otro asunto importante es que la Fiscalía General de la República, junto con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se han sumado a la investigación que es federal en Estados Unidos, cada uno en el ámbito de su responsabilidad y de su facultad, para coadyuvar, primero con los familiares y por supuesto también en la investigación. Ya la primera parte de la investigación es interesante porque se comenta que el tráiler nunca salió de el territorio mexicano, sino que se encontraba, se encontraba en el territorio norteamericano, en una área cercana a la frontera norteamericana, en una parte que se llama el Valle de Río Grande. Es decir, que el tráiler no cruzó la frontera de México a Estados Unidos. Pero se tiene documentado que esta unidad sí cruzó 2 retenes dentro de Estados Unidos. Y pues hasta el momento no existe absolutamente ninguna posibilidad, así hay que verlo, ¿no?, de que haya pasado inadvertido. Sería muy, pero muy, muy, muy difícil. Entonces, esta parte es sumamente importante porque no sale de México el tráiler, no cruza por la frontera mexicana, sino que se encontraba ya dentro del territorio nacional. Esto no obvio en que todo tengas que meterse e involucrarse, ¿no? ¿Cuál es el trayecto fatal? Se dio a conocer. El tráiler fue identificado como Homero N. y para tratar de evadir la responsabilidad legal, pretendió hacerse pasar como migrante sobreviviente, el chofer del tráiler. Fíjese, o sea, él al darse cuenta de la tragedia, se hizo pasar como migrante y quería evadir la responsabilidad. Él mismo mencionó que el tráiler pasó por 2 puntos de revisión migratoria, el de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que le llaman el CBP, en donde fue captado por las cámaras de seguridad. Esto fue a las 14:50 del lunes 27 en Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera. Y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. El tráiler lo estacionaron a 235 kilómetros de la línea fronteriza con México y a 50 kilómetros de San Antonio. El chofer mencionó que en el tráiler viajaban 67 migrantes, de los cuales hasta ese momento 51 habían fallecido hasta la madrugada. Hoy sabemos que son 2 más. Hay 39 mujeres, 12 hombres. Hay 27 mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos y 1 pendiente por identificar. Y lo último que ratifico, nunca estuvo en los puestos, ni en los puentes fronterizos de México. Nunca cruzó las garitas del país. Es decir, que hipotéticamente los migrantes ya se encontraban en suelo norteamericano, obvio, cruzaron desde este lado de la frontera y se concentraron en una casa de seguridad en el Valle del Río. Es decir, pretendían, obvio, ir mucho más allá
de la zona de presencia de la denominada Border Patrol para evitar el ser repatriados, al ser obviamente ubicados por los elementos que sabemos cómo patrullan de manera muy estricta en la zona. Ese es el parte que hasta este momento se tiene sobre este lamentable asunto. Déjeme cumplir con bitácora, no tardamos en regresar.